Bueno, Coronado de Gloria, la obra, empieza cuando Blas Parera en 1818 llega a España, exiliado de Buenos Aires, con sus partituras bajo el brazo, tratando de reinsertarse en el mundo cultural musical de Europa. Pero como venía en un barco que venía del Río de la Plata, con el cual en ese momento la corona de España estaba en guerra directamente, por supuesto que es detenido en lo que sería la oficina de migraciones e interrogado por un alto funcionario de la corona española para averiguar si se trataba de un conspirador, de alguien que traía información, un correo o algo así. El funcionario no sabe quién es Blas Parera y lo empieza a indagar. A partir de ahí, Blas Parera hace un raconto, diríamos antes, o un flashback, si quisiéramos ser más moderno, de cómo fue sus últimos años en Buenos Aires. Y entonces cuenta que él trabajaba para un director y autor de teatro que se llamaba Luis Ambrosio Morante, que escribía obras revolucionarias, que exaltaban la revolución que había empezado en mayo de 1810. Entonces, en 1812, el triunvirato, que era en ese momento el que gobernaba la incipiente revolución, la incipiente nación, que era esto, que todavía no lo era, le piden hacer un acto para ensalzar lo que había ocurrido 2 años antes, o sea, el 25 de mayo de 1810. Y Morante escribe una obra que se llama El 25 de mayo, con música de Blas Parera, que era su amigo. A la representación de esta obra van muchos funcionarios políticos, abogados, religiosos, todo, incluido Vicente López, que en ese momento era secretario del triunvirato. Escucha esta obra, ve la puesta en escena, pero escucha la música y lo conmueve de manera profunda. Y tiene la idea, según cuentan los historiadores también, en ese momento de que la mejor manera de difundir las ideas revolucionarias es a través de un himno que se cante en todos lados, ya que en esa época había mucho analfabetismo, entonces había gente que no sabía leer, entonces hacer circular la doctrina de la revolución por escrito era muy complicado, además de que era muy costoso prácticamente, y se le ocurre que la gente pueda cantarla y reproducirla en las escuelas, en las iglesias, en todos estos lugares, le parece la mejor manera de difundir la doctrina. Entonces, lo que tiene que hacer primero es convencer al gobierno, que poco tiempo después dejó de ser triunvirato para convertirse en la asamblea, la famosa asamblea del año 13, de que aprueben, por supuesto, un poema que tenga toda la información necesaria, diríamos, y que exalte todas las virtudes de la revolución, y en lo posible que fuera de él, de Vicente López. Así que bueno, Vicente López se toma su tiempo para escribir un poema, para ofrecérselo, para leerlo en frente de la asamblea el 11 de mayo de 1813, que es el 11 de mayo es el día del himno nacional por eso, y se lo aprueban. Y cuando se lo aprueban, se le ocurre como si nada decir, va con Blas Parera y le dice: Parera, maestro, lo logré, esta es la letra del himno nacional para la música que usted escribió para la obra de teatro del 25 de mayo, porque yo escribí la letra pensando en esa música, porque esa música es maravillosa. Y para sorpresa de Vicente López, Parera le dice: pero yo no quiero que mi música sirva para eso. Además, esa letra es insultante a los españoles, y yo sigo siendo español de alguna manera, aunque hacía muchos años que vivía en Buenos Aires. Pero sobre todo lo que Parera no quiere es verse comprometido en un acto político revolucionario anti-español, porque su idea de la fama, del triunfo, era poder estrenar sus obras sinfónicas, que acá no había grandes orquestas, no había un marco donde él pudiera exponer sus obras. Entonces siempre tenía la fantasía de poder estrenarlas en Europa. Sabía que si daba su nombre para semejante texto, eso no iba a ocurrir. Así que Vicente López, con el poder que tenía en ese momento, lo obliga bajo amenaza de encarcelarlo y difamarlo completamente. Así que a Parera no le queda más remedio que cederle la música para su poema y poner los versos
en la partitura. De todos modos, la relación con Vicente López no quedó muy bien, por lo cual los siguientes años de Parera en Buenos Aires fueron muy sufridos, cada vez con menos trabajo, cada vez con menos reconocimiento, hasta que finalmente en 1818, en medio de esta guerra con España, el gobierno argentino decide que todo ciudadano que viviera en la ciudad de Buenos Aires tenía que ser nacionalizado argentino, aunque la nación todavía era muy incipiente, pero que tenía que nacionalizarse argentino. Y él decidió que no quería hacerlo. Así que no le quedó más remedio que abandonar el país, como muchos que lo hacían, que no fue el único, por supuesto, e irse a España. Pero cuando llega a España es recibido por este agente de migración, quien después de investigar todo esto cae en la cuenta de que, si bien Parera no era ni conspirador, ni era un correo, ni era diplomático, ni era funcionario, ni tenía nada que ver con el gobierno, había cometido un delito mucho peor, que era crear una música para difundir las ideas de la revolución y que en ese momento se cantaba, según dicen algunos historiadores, en Argentina, en Chile, en Perú y hasta en Venezuela, el himno nacional argentino con su música. Mañana por la mañana vendré con 2 soldados. Si no está usted trabajando en la partitura, será detenido y encarcelado. ¿Bajo qué cargos? Conspiración, seguramente, ya veremos. Sin ninguna prueba. Les recuerdo que estamos en guerra y siendo usted español no será difícil encontrar argumentos. Me deslumbró sobre todo lo apasionante y lo desconocido de la historia, que tiene que ver con nuestra más profunda identidad, y eso me cautivó enormemente. Cuando uno elige una obra, cuando yo elijo una obra, me tiene que pasar que ya en las primeras páginas debo tener un acuerdo con mis imágenes sensibles, luego un acuerdo ideológico con la pieza, y en este material inmediatamente surgió. Me pareció una historia muy atractiva, que tiene... Yo le decía a Mariano que, mirá que dirigí obras argentinas, pero si hay una obra argentina es esta, ¿no? Porque creo que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra historia y con aquello que somos, ¿no? Aparte porque no podía nunca dejar de pensar en la historia de ese Blas Parera, que ni siquiera se llama Blas Parera, que es un seudónimo, que murió exiliado allí, que ese creador nos había brindado la música que nos emociona en un partido de fútbol, en un acto político, cuando vamos a ver a los chicos a los actos del colegio, que ese mundo tan importante tenía una historia tan fascinante y tan desconocida. Eso me provocó un enorme deseo de hacer el material, además que me pareció un material de gran teatralidad y por suerte pudimos conformar un elenco muy acertado, cada uno en su papel, y con la música en vivo que me parecía que le daba un ingrediente de enorme vinculación a lo musical con lo teatral, y que eso era algo ideológicamente importante. Además, Mariano hizo un gran trabajo de investigación. A mí me maravillaba que todo aquello que estaba en la obra no era ficción, todo era real. Hasta la obra que allí se muestra en el espectáculo era la obra que se hizo en ese momento. Además me sorprendió y me encantó que nuestro himno tuviera un origen tan teatral, porque realmente surgió desde una obra de teatro. Y la recepción del público, todo eso lo manifestaba, y también todos nos decían que ya cuando escucharon el himno en otra oportunidad ya no volvería a ser de la misma manera. Y eso es uno de los mejores piropos que recibí de los espectadores.